Amén, amén. Bien, bienvenidos a los que se van conectando. Estamos por hacer, como decíamos al principio, lectura de la aliyá número 7 correspondiente a la parashá Mishpatim, que significa decretos o juicios, y es la parashá ya número 18. Esta parashá se encuentra en el libro de Éxodo, va desde el 21:1 hasta el 24:18. Amén. Bien. Y la aliyá del día 7, que ya hemos avanzado durante toda la semana y hemos estado haciendo todos estos días, hemos estado adelantando las lecturas de cada aliyá. Y hoy quedaría la aliyá 7, que es la más larga y va desde el 23:26 hasta el 24:18. Amén. Y nos dice así: palabra del Eterno. No habrá en tu tierra mujer que aborten, ni estéril, y haré que el número de tus días sean completados. Enviaré mi terror delante de ti, y trastornaré a todo pueblo donde tú entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Delante de ti enviaré al avispón, que expulsará de tu presencia a los cananeos, y a los amorreos, y a los heteos, y a los gergeseos, y a los fereceos, y a los heveos, y a los jebuseos. No los echaré en un solo año, para que la tierra no quede desolada, y no se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los iré echando de tu presencia, hasta que fructifiques y heredes la tierra. Y estableceré tu frontera desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el río, porque entregaré en vuestras manos a los moradores de la tierra, y tú los expulsarás de tu presencia. No concertarás pacto con ellos, ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, cuando sirvas a sus dioses, lo cual te será por trampa. Después dijo a Moshe: sube a Yud-Heh-Vav-Hei tú, con Aarón y Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel, y os pastorearéis a lo lejos. Solo Moshe se acercará a Yud-Heh-Vav-Hei, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moshe regresó y contó al pueblo todas las palabras de Yud-Heh-Vav-Hei y todos los decretos, y respondiendo a una voz, todo el pueblo dijo: cumpliremos todas las palabras que Yud-Heh-Vav-Hei ha hablado. Amén. Amén. Y Moisés escribió todas las palabras de Yud-Heh-Vav-Hei, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, las cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Yud-Heh-Vav-Hei. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yud-Heh-Vav-Hei ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yud-Heh-Vav-Hei ha hecho con vosotros, sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Elohim de Israel, y ahí debajo de sus pies como un embaldosado
de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Elohim, y comieron y bebieron. Entonces Yud-Heh-Vav-Hei dijo a Moshe: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moshe con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Elohim y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asunto acuda a ellos. Entonces Moshe subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Yud-Heh-Vav-Hei reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el 7º día llamó a Moshe en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Yud-Heh-Vav-Hei era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Amén. Amén. Shalom, hermanita Daini, shalom, hermanito Israel, bienvenidos a todos los que se van uniendo. Bien, hemos terminado ya con la lectura de la Aliyá del día 7. Vamos a hacer un pequeño análisis. Recordemos que el día de ayer, cuando leíamos la Aliyá número 6, veíamos al final de esa Aliyá la presencia del Todopoderoso, es decir, el ángel de su presencia, que nos mencionaba en el versículo 20, nos decía: he aquí yo envío mi ángel delante de ti. Y algo muy importante que nos decía el Eterno, que le mencionaba a Moshe, es que si obedecían no, hermanitos, estamos comenzando, terminamos la lectura, pero ahora estamos comenzando. Comenzamos el análisis, el estudio. Entonces vemos que le decía el Eterno a Moshe que si escuchaban al ángel, a su ángel, que es el ángel de su presencia, que es su imagen visible, que es nuestro Don Yeshua, y si le obedecían a su voz, iban a tener todas estas bendiciones. Y es por esto que nos dice en el versículo 25, nos dice: serviréis a Yud-Heh-Vav-Hei vuestro Elohim, y él bendecirá tu pan, tu agua, y apartaré la enfermedad de en medio de ti. No habrá en tu tierra, como comienza esta Aliyá, no habrá en tu tierra mujer que aborte, ni estéril, y haré que el número de tus días sean completados. Luego lo dice: enviaré mi terror delante de ti y trastornaré a todo el pueblo donde tú entres. Recordemos que anteriormente le había dicho que iba a ir delante de él y que de ellos, y que también iba a exterminar a todos los enemigos, a todo aquel que se le oponía, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel. Solamente shalom, solamente si escuchaban la voz del ángel de su presencia, del ángel de Yud-Heh-Vav-Hei, si escuchaban la voz y a él obedecían, si hacían estas cosas, el Eterno iba a estar con ellos, iban a ser bendecidos por él. Y vean todas las bendiciones que les comienza a mencionar. Luego le dice: delante de ti enviaré al avispón, que expulsará de tu presencia, y comienza nuevamente a mencionar al cananeo, al eteo, al jebuseo, al jerjeseo. Bien, los iba a echar a todos, y iba a ser de a poco, pero los iba a ir de a poco limpiando la tierra. ¿Por qué iba a ser de a poco? Justamente nos menciona en esta Aliyá que era para que, si lo hacía, el Eterno podía hacer que de una que se vencieran a todos, ¿no es cierto?, a todos esos pueblos, para tomar, conquistar rápido la tierra. Pero ¿qué sucedía? La tierra iba a quedar desolada, y el número de las bestias salvajes iba a aumentar
entonces podían ellos ser atacados o devorados, se iban a aumentar las bestias salvajes, y es por esto que el Eterno viene haciendo todo esto paulatinamente, también a modo de cuidar, ¿no es cierto?, a su pueblo. Uh-huh. Sí, porque si no, diríamos, miren la misericordia que tuvo el Eterno para poder, digamos, siempre está pensando un paso adelante de nosotros, ¿no es cierto? Eso, nosotros tenemos que comprender eso y tomarlo, digamos, no tenemos que ser incrédulos, el Eterno tiene todo bajo control. Entonces hay que tener cuidado, diríamos, Él es el Todopoderoso, Él es el Creador de todo. Él ya se había notado que si Él exterminaba toda la tierra de donde lo iba a llevar a su pueblo, a Israel, ¿no es cierto? Obviamente se iban a criar fieras salvajes y que después iban a atacar el pueblo, diríamos, entonces... iba a aumentar el número de bestias salvajes. Claro, no, es que si no tienen quien las case, si no tienen quien, obviamente que se van a aumentar y serían depredador, presa fácil el pueblo de Israel también de las fieras salvajes. Así que sí, la verdad que el Todopoderoso siempre tiene misericordia y bajo control todo. Nuevamente les vuelve a mencionar con respecto a la idolatría, a los dioses de otros pueblos. ¿Y qué es lo más importante que les menciona? Dice, no consentarás pacto con ellos. Es decir, no debían aliarse a ninguno de estos pueblos, porque si se aliaban a ellos, iban a caer en estos pecados de idolatría. Iban a terminar pecando y iba a terminar siendo una trampa para ellos. Es por eso que el Eterno lo hace, ¿no es cierto?, por misericordia y a modo de avisar a su pueblo. Algo muy importante que como empieza el capítulo 24, no sé cómo lo tienen en sus versiones, pero miren lo que dice. Después dijo a Moshe, sube a Yud-Heh-Vav-Hei, tú con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel, y os pastorearé a lo lejos. Pero vean que dice, después dijo a Yud-Heh-Vav-Hei, sube a Yud-Heh-Vav-Hei, tú, Aarón. Entonces, ¿quién le está diciendo? ¿Quién es el que le estaba diciendo esto a Moshe, que subiera a Yud-Heh-Vav-Hei? Vean que es el ángel de su presencia, es su presencia, su imagen visible. Si hubiesen dicho, si hubiese sido un ángel cualquiera, recordemos que anteriormente menciona, ¿no es cierto?, dice, enviaré mi ángel. Si hubiese sido cualquier otro tipo de ángel, recordemos que ningún ángel tiene el poder de perdonar, ningún ángel puede hacer esto. El único que hace esto es nuestro Adón Yeshua. Y vamos a ver cómo lo menciona cuando le dice que si no obedecían al ángel, ¿no es cierto?, que él enviaría, ¿no es cierto?, que si no obedecen a mi ángel, nos menciona en el verso 23, me voy a ir al capítulo 23, al verso 23, dice, porque mi ángel irá delante de ti y te conduciré hacia él. Perdón, me equivoqué. Vamos a ir al 21. Aquí es. Dice, guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles contra él, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en él. Amén. Vean cómo el Eterno le da esa autoridad, ¿no es cierto?, al ángel de su presencia, que es su presencia, es su imagen visible. Amén. Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿quién es el que tiene este poder? Perdón. Sí, no, te iba a leer la versión Reina Valera, bien, porque ahí queda un poquito más explícito, diríamos, la Reina Valera. El 21. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Bien, esa era la versión. Exactamente, sí.
Entonces vemos cómo, diríamos, justamente aquel ángel que el Eterno había mandado para que acompañe al pueblo de Israel a la tierra prometida, era el ángel de su presencia, ¿no es cierto? Era justamente este ángel tenía esa característica de poder perdonar la rebelión, de poder perdonar. Y vemos que dentro de las Escrituras, todos los ángeles que nosotros encontramos, como los malach, como el ángel Gabriel, como varios ángeles que trajeron mensaje, que fueron mensajeros, inclusive es más, aquellos que fueron a Sodoma y Gomorra, no tenían la autoridad de perdonar. Hay interpretaciones. Shalom, hermanito Diego. Hay interpretaciones del judaísmo, inclusive en el Targum de Jonathan, dice que que instruyó a Moshe para que suba al monte, que es en el 24.1, dice que fue el ángel Miguel. Pero sin embargo nosotros sabemos que quien había mandado el Eterno, tenía la autoridad de poder perdonar. Y vemos cómo nuestro don Yeshua, después en el Brit Hadashah, dice... De perdonar o no. Y el único que tiene esa autoridad, porque recordemos claro, los malach, que toda la autoridad se le ha sido dada a él, a los malach eran solamente para enviados para mensajes y juicios. Miguel y ninguno de los ángeles enviados por el Eterno tiene ese poder de perdonar o no perdonar. El único que sí tiene ese poder es el ángel de su presencia. Es la figura, la forma humana del Eterno. Exactamente. Por esto le dice, después dijo a Moshe, sube a Yud-Heh-Vav-Hei, tú con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel, y os pastorearé de lejos. Solo Moisés se acercará a Yud-Heh-Vav-Hei, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Vean cómo también protege, ¿no es cierto?, al resto del pueblo. Recordemos que nadie que haya visto al Eterno ha sobrevivido. Entonces, que nos está mostrando la Escritura, que era su imagen visible. Exactamente, y dice, miren otra cosa que dice en Mateo 28:18, y acercándose Yeshua les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces ahí vemos que toda autoridad se le ha entregado a nuestro don Yeshua, toda autoridad, y él tiene la autoridad de perdonar. Vemos cómo Yeshua no puede ser, muchos piensan que no era un simple profeta, fue solamente un hombre. Se le puede entregar toda autoridad en el cielo y en la tierra a un simple hombre, a un simple profeta. Vemos que no es un simple hombre, no es un simple profeta, y lo podemos ver desde el principio. Y cada porción de la Torá podemos ver al ángel de su presencia, podemos ver su Shekinah, el Sarjapanim, la figura antropomórfica, como también lo mencionaban los antiguos judíos, la forma antropomórfica, que es la forma humana del Eterno. Amén. Bien, bueno, vamos a seguir avanzando. Luego viene algo muy importante. ¿Qué hace Moshe una vez que termina, ¿no es cierto?, de el Eterno pronunciarle estos decretos, que el ángel del Eterno le pronuncia estos decretos? ¿Qué hace Moshe? Moshe los escribe. Y luego de que Moshe los escriba, se presenta, ¿no es cierto?, ante el pueblo. ¿Y qué vuelve a hacer el pueblo una vez más? Una vez más dicen, vuelve a pronunciarse a favor, vuelve a decir, ¿y cuántas veces ya van? No sé, no las he contado, pero creo que, si no me equivoco, van 3 veces o 4 veces ya, que el pueblo dice, digamos, haremos todo lo que Yud-Heh-Vav-Hei dice. Sí, creo que sí, 3 seguro. Dice, cumpliremos todas las palabras que Yud-Heh-Vav-Hei ha hablado.
Entonces, vean esto, ¿no es cierto?, que lo decíamos, lo mencionábamos anteriormente en los otros estudios, que cuando se nos es revelada la palabra, se nos es revelada la verdad, ¿qué es lo primero que decimos? Sí, vamos a obedecer, sí, voy a hacer tal cosa. Pero pasan, pongamos, 2 o 3 meses y ya bajamos los brazos, ya el entusiasmo no es el mismo, ya comenzamos a irnos a estudiar otra cosa, a escuchar otras enseñanzas, o por querer aprender más de la escritura, en lugar de escudriñar la escritura, nos vamos a escuchar a ver qué dijo tal rabino, tal judío, a ver qué dice el de la Kabbalah, qué dice el de Zohar, y se terminan yendo tras otras doctrinas, tras enseñanzas que nos apartan de Yeshua, que nos apartan de la verdad. Amén. Bien, y eso es lo que tenemos que cuidar de no hacer. Exactamente. Bien, algo muy importante que nos está mostrando que justamente cuando se presentan, ¿no es cierto?, las 12 tribus y los 70, a ver si me perdí, perdón, con 70 de los ancianos de Israel, los 70 ancianos de Israel están presentando, el número 70 recordemos que está representando a las naciones. Es decir, ¿cuál es la totalidad del pueblo de Israel? La totalidad del pueblo de Israel serían las 12 tribus, las naciones, todo aquel extranjero injertado, todo aquel que abrace la fe de nuestro Creador. Amén. Y es lo que sucedió a los pies del monte Sinaí. Recordemos que muchos extranjeros estaban también con el pueblo de Israel. No solamente eran israelitas, no solamente eran hebreos los que estaban a los pies del monte Sinaí. Habían muchos que estaban las 12 tribus, inclusive en los versículos acá dice que Moisés se levantó temprano en la mañana y preparó los sacrificios, mandó a los jóvenes a hacer holocausto, preparó sacrificios, preparó un altar a los pies del monte y edificó 12 columnas, una por cada una de las tribus de Israel. Ahí estaba Rubén, Simeón, Leví, José, estaba Judá, estaban todas las tribus. Los pilares fueron los 12 pilares. No fue uno, sino estaba la totalidad. Estaban las 12 tribus de Israel. Es más, me atrevería a decir que estaban las 14, porque tenemos que contar a Manasés y a Efraín también. En ese momento. De hecho, también recordemos que cuando menciona extranjeros se está refiriendo también a los gentiles, y recordemos que eso también representa de alguna manera al pueblo gentil de ahora, es decir, la plenitud de los gentiles. Recordemos que Manasés y Efraín fueron tragados, ¿no es cierto?, fueron esparcidos, fueron tragados por las naciones, están en la dispersión. Exactamente, y ellos eran los reinos del norte, recordemos. Bueno, también hay más tribus que están en dispersos, recordemos que, sí. Claro, por eso, en la dispersión están las 10 tribus del norte, que conformaron el reino del norte, ¿no es cierto? Ahí está justamente Aser, está Simeón, digamos, la tribu de Jerusalén. En Jerusalén solamente quedó la tribu de Judá, de Benjamín y una parte de los levitas, porque, bueno, obviamente cada una de las ciudades, recordemos, el reino estaba dividido, cada uno tenía su territorio, y en cada territorio de cada una de las tribus había un lugar para los levitas, porque recordemos que los levitas no tenían herencia de tierra. Los levitas eran los sacerdotes de cada una de las tribus. Entonces, en cada una de las ciudades, en cada uno de los lugares que fue repartida la tierra, los levitas tenían parte de la parte, diríamos, ciudades dedicadas a ellos, y eran aquellas ciudades de refugio que después más adelante la vamos a ver, ¿no es cierto?, donde el Eterno dispone
para que no suceda nada a aquellos que habían tenido un accidente y habían muerto alguna persona accidentalmente, y que alguno de los parientes de aquel que haya muerto quiera tomar venganza. Entonces, en la dispersión también encontramos a los levitas, también encontramos esto es contexto, esto lo tenemos que saber de forma histórica. Flavio Josefo lo explica, todo lo que leímos lo explica. Sabemos que el reino fue dividido en dos. Entonces, el tema de el judaísmo nace después, no nace antes de Jacob. Así que tenemos que tener ese concepto, tenemos que tener esa perspectiva para aprender Torá, para aprender una Torá limpia, no con sesgos, no con prejuicios. Ahora bien, bueno, vamos a seguir. Ahora se viene, ¿no es cierto?, el pacto, o sea, la sangre del pacto. Recordemos que, como nos dice, ¿no es cierto?, en el Brit Hadashah nos menciona que todo pacto necesita un derramamiento de sangre, y ellos hicieron este pacto con el Eterno, diciendo sí cumpliremos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace Moshe? Hace, ¿no es cierto?, este pacto de sangre, ¿no es cierto?, este sacrificio. ¿Qué nos está representando ese sacrificio, ese pacto de sangre? También el sacrificio de nuestro Adón Yeshua, que todos lo hemos conocido, la mayoría lo hemos conocido con el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hace ese derramamiento de sangre de nuestro Adón Yeshua? Representa el nuevo pacto. ¿Y de qué manera? Recordemos que el pueblo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo ante el derramamiento de sangre? Dijeron, sí haremos, sí obedeceremos, sí cumpliremos. ¿A qué iban a cumplir? A la palabra del Eterno, al ángel de su presencia, la imagen visible del Eterno. Si obedecían su voz y guardaban su pacto y guardaban sus mandamientos, ese era el pacto que ellos estaban pronunciando. Y ese es el nuevo pacto. Ya no es con la sangre de un cordero, de un cabrito, de un animalito. Ya no es con esa sangre, sino es una sangre aún mayor. Es la sangre del Mesías. Es la sangre de hecho, no es un hombre común, no es un humano común. Y eso que vos estás explicando, los hermanitos que están escuchando esto, lo pueden ir y encontrar en el libro de los Hebreos. En ese libro lo explica perfectamente, que los sacerdotes levitas debían ir todas las semanas, llevar los sacrificios todos los años para el perdón para el arrepentimiento del pecado, pero no, nuestro Don Yeshua fue una sola vez y para siempre. Y para siempre. Entonces vemos que la sangre de él es la sangre preciosa. Representa ese pacto, y si creemos en él, creemos en ese pacto, ¿por qué no cumplirlo? Si estamos creyendo en Yeshua, estamos diciendo que sí, vamos a cumplir ese pacto. Y bueno, hubo un derramamiento de sangre. ¿Qué sucede si no quiero yo, si digo, sí creo en Yeshua, pero no voy a obedecer la Torá? Entonces estoy pisoteando la sangre del sacrificio, la sangre de ese pacto la estoy pisoteando. Y estoy haciendo vana mis palabras, la palabra que di por creer en nuestro Adón Yeshua. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, y tenemos que también, lo más importante siempre, y como lo decimos, es que vayan a las escrituras, que escudriñen sus Biblias, sus escrituras, vean en las escrituras, no nos estamos inventando nada, todo está escrito allí en su Biblia, la versión que tenga, no importa la versión que tenga, usted escudriñe, lea y vea cuál es el pacto, cuál es el verdadero pacto, cuál es el sacrificio, cuál fue el sacrificio que se hizo por el pacto, si debemos o no cumplirlo. Y por supuesto que sí, el pacto está vigente, y con una sangre mayor, que es la sangre del enviado, del Mesías, del Mesías resucitado. Por eso, ¿por qué dudar de que el pacto todavía prevalece? ¿Por qué dudar de esas cosas si vemos cada vez que hay tormenta
y al momento que se disipa la tormenta vemos el arco iris. Vemos el arco en el cielo. Entonces vemos que el pacto hasta de Noé todavía se encuentra vigente y tenemos la evidencia en nuestros cielos. Ese arco de colores que se forma es justamente el recordatorio del pacto. Entonces todos los pactos están vigentes al día de hoy. Ninguno ha caducado. Sí ha sido corregido justamente por la imperfección de una de las partes, que ya lo hemos leído y ella lo ha explicado, que es el pueblo de Israel que se alejó, que le dio la espalda al pacto. Pero no es porque el Eterno haya dicho, no, pero yo me equivoqué en esto, voy a corregir esto. No, el pacto era perfecto y sigue siendo hasta el día de hoy. Y tenemos que cumplirlo, porque eso es lo que nos pide el Eterno, que seamos obedientes. ¿Cuántas veces encontramos la palabra obediencia en la Torá? ¿Cuántas veces la encontramos inclusive en el Brit Hadashah, en las Escrituras? Sé obediente. Los proverbios nos enseñan que debemos ser obedientes. Todo nos apunta a la obediencia y debemos aprender de la Torá para saber cuál es la obediencia que nosotros tenemos que cumplir. Ahora les voy a leer el versículo 8 del capítulo 23 y vean lo que dice y a qué nos está representando esto. Dice, y tomó Moshe la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo, he aquí la sangre del pacto que ha pactado Yud-Heh-Vav-Hei con vosotros sobre todas estas palabras. ¿Qué nos está representando? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la palabra? Que somos cubiertos con la sangre de su sacrificio. Vean lo significativo, lo profético que es esto que hizo Moshe ante el pueblo. Una vez que aceptamos, como lo dije al principio, una vez que aceptamos a Yeshua en nuestra vida, estamos declarando con nuestros labios, con nuestra fe, con todo nuestro ser, estamos declarando que vamos a ser obedientes al pacto. Estamos entrando en un pacto. Somos injertados al Israel. Somos pueblo, somos descendientes de Abraham. Entonces, ¿por qué vamos a decir que no vamos a hacer el pacto cuando es algo muy importante? Muchos me dirán, no, pero Pablo decía que no debían cumplir los mandamientos porque los mandamientos no salvan. Sí, está bien. No es que debemos obedecer primero. No es que debemos obedecer y los mandamientos no son para salvación. Pero ¿se puede perder la salvación por no obedecer? Por supuesto que sí. Por ser desobediente, por ser rebelde. Porque estamos haciendo es un pacto que hacemos. El cumplir los mandamientos del Eterno es parte del pacto. Es parte del pacto, del sacrificio que hizo Yeshua. Una vez más lo repito. Si yo creo en Yeshua como mi Señor y Salvador, estoy aceptando el sacrificio que Él hizo. Estoy aceptando su pacto. Y si estoy aceptando su pacto y no lo cumplo, ¿qué estoy haciendo? Me estoy burlando del sacrificio, estoy pisoteando la sangre del sacrificio. ¿Puedo perder la salvación? Por supuesto que sí. Porque dije que iba a hacer algo y no lo cumplí. Estoy mintiendo. Entonces vean qué importantes son los mandamientos, que es importante ser obediente a la palabra del Eterno. Bien, bueno, vamos a seguir avanzando. Recordemos que nos dice, y vieron el lugar donde se había situado el Elohim de Israel, y debajo de sus pies había como un enlosado de zafiro, semejante en pureza a los mismos cielos. Vean, todo esto lo vieron los que subieron con Moshe, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos. Ellos pudieron ver esto. El Eterno les reveló a ellos. Amén. Bien, y también tiene mucho significado con lo que va a suceder. Y no faltó ninguno de los escogidos de Israel, y fueron vistos en el lugar
de Elohim y comieron y bebieron. Veíamos en las porciones anteriores con Jacob cuando salía de la tierra de Labán, ¿no es cierto? Cuando Labán lo persiguió, ¿qué es lo que hizo Jacob? Ofreció un banquete cuando llegaron a un acuerdo. Vemos cómo Abraham, cuando venció a los reyes y se encontró con Melquisedec, ofreció un banquete. Todo pacto se celebra con un banquete. Con un banquete. Y el Eterno estuvo en ese banquete. Y en cada uno de ellos. Recordemos, diríamos que siempre que hay un pacto se celebra con un banquete. Esto es otra de las señales del pacto. Y al igual que cuando Moshe esparció la sangre, ¿no es cierto?, sobre el pueblo, ¿no? Entonces vemos cómo se va dando todas las cosas, y es todo apunte profético a nuestro don Yeshua. Nada se escapa de nuestro don Yeshua. Recién lo leíamos, ¿no es cierto? Porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Vemos cómo aquel que se rebela contra nuestro don Yeshua y contra la ley, contra su Torá, contra sus sagradas escrituras, es un rebelde, es aquel que se rebela. Recordemos que tenemos que tener las dos cosas. Nosotros entramos por las puertas por medio de Yeshua, porque por medio de Yeshua entramos a la gracia, entramos al reino celestial, pero después podemos perder esa gracia por ser rebeldes, por rebelarnos y no querer escuchar su palabra. Amén. Bien, todas las celebraciones, todas las santas convocaciones y hasta Pesach, todo aún sigue vigente. Aunque Yeshua haya sido nuestro Pesach, no quiere decir que debemos dejar de celebrar. De hecho, Pablo lo menciona, no recuerdo en este momento el versículo y el capítulo, pero él menciona, estoy parafraseando porque no recuerdo en este momento, pero él menciona que debemos seguir celebrando estas fiestas, que debemos seguir observando las fiestas del Eterno. Amén. Así que estoy contestando esto porque vi un mensaje que decía que ya no debemos celebrar Pesaj. ¿Cómo que no? Si eso es eterno. Y si no celebráramos Pesaj, ¿por qué el mundo sigue celebrando Pascua? ¿Sabe qué significa Pesaj? Bien, bueno, vamos a seguir avanzando. Recordemos que luego de esto, Moshe sube, es llamado por el Eterno para que suba al monte, porque allí él le iba a entregar. Miren lo que dice: sube al monte ante mi presencia y permanece allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y el mandamiento que he escrito. Los mandamientos los ha escrito el Eterno. ¿Por qué habrían de caducar? Si los ha escrito el mismo Eterno, el mismo Creador escribió los mandamientos. Vean cómo, y es eterno, porque escribiría algo que encima que dicen, muchas personas nos han dicho, no, pero la ley se hizo para que el hombre vea que no puede cumplir nada. Eso es falso, porque eso mentira, no está en ningún lado. También dicen que no se puede porque es una carga muy pesada, que son cargas. No dice eso en la Escritura. ¿Cómo el Eterno haría mandamientos o escribiría él mismo mandamientos que el hombre no pueda cumplir? Entonces le estamos desacreditando al mismo Eterno, al mismo Creador, cuando decimos esto. Imposible que el Eterno haga mandamientos que el hombre no pueda cumplir. Los hizo el mismo Eterno, el mismo Creador. Él los escribió. De hecho, lo llama a Moshe porque él le iba a entregar lo que él había escrito. Y algo muy importante, y que con esto termina, ¿no es cierto?, esta para allá, nos dice que los cubre el monte, ¿no es cierto?, con una nube. ¿Para qué? Para proteger a todos los que estaban allí de su presencia. Y solo deja entrar a Moshe
y pasa allí él 40 días y 40 noches. Vean lo profético que es esto con respecto a que Moshe pasó allí 40 días y 40 noches. El número 40 es muy importante en las escrituras. No es numerología esto, pero sí en las escrituras tenemos estos números muy significativos. ¿Quién también pasó 40 días en el desierto? Sabemos que fue nuestro Adón Yeshua. ¿Cuántos días nos dice que duró, ¿no es cierto?, que estuvieron en el arca, que duró el diluvio? 40 días. Vean lo importante, lo significativo que es el número 40 en las escrituras. Amén. Exactamente, y voy a leer un poquito algo que también quería traer a este momento. Dice justamente de lo que estabas hablando vos, Ivana, recién, sí, en Deuteronomio 30:11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que las cumplas. Entonces vemos cómo el Eterno ahí nos está afirmando que todos los mandamientos que Él nos dejó no son cosas difíciles, no son cosas de descabelladas o imposibles de cumplir. Entonces tenemos que tener cuidado muchas veces cuando decimos, o las religiones nos han hecho creer, y está tan cauterizado en las personas, de que los mandamientos son cargas gravosas, de que los mandamientos no se pueden cumplir. El único que cumplió todos los mandamientos perfectos fue Yeshua. Es verdad, Yeshua fue la perfección, pero el Eterno sabe que aquel que tiene el corazón dispuesto a cumplir los mandamientos los puede lograr. ¿Acaso el Eterno no vio personas justas a lo largo de la historia? Vemos Zacarías, el padre de Juan el Bautista, la pareja, el matrimonio fue visto justo y fue bendecido con Juan, quien iba a clamar en el desierto por el Mesías. Y decir otra cosa, que el Mesías, porque he leído en algunos comentarios que el Mesías no ha llegado, que ellos creen que es el ungido, que Yeshua es un ungido, un profeta. Es todas esas cosas. Yeshua es un ungido, Yeshua es profeta. Y Yeshua es Elohim. Yeshua es Elohim. Tiene la autoridad, se le ha dado la potestad. Y aquel que no crea que Yeshua es el Mesías, está faltando a las escrituras. De está hecho, faltando escudriñar. Nos dice, guárdate en su presencia y obedece su voz. Está hablando del ángel de su presencia. El Eterno le está diciendo a Moshe que él iba a enviar a su ángel. Y luego lo sigue pronunciando. Y mire lo que dice en Génesis 49:8. Esta es la bendición de Jacob a Judá. Ya en aquel entonces Jacob estaba hablando sobre el Mesías, sobre Yeshua. Tú, Judá, dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. ¿Y quién se atreva a molestarlo? Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante hasta que venga el verdadero rey, que gobernará a todo el mundo. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes son más blancos que la leche. Atará su burro en la mejor rama del viñedo
y sin quitarse la ropa se empapará en los ríos de vino. ¿Quién es aquel que entró a la ciudad de Jerusalén montado en un burro? Fue Yeshua. ¿Quién va a pisar el lagar y se le van a manchar sus vestiduras por haber pisado el lagar? Yeshua. Y eso lo vemos en Apocalipsis. Elohim significa jueces, y depende de la oración, ¿no es cierto?, en donde esté, pero significa jueces. De hecho, es mencionado también Moshe como juez, Elohim, como juez, pero es mencionado como juez. ¿Y por qué jueces se le denomina al Eterno? Es una manera de decir, digamos, Dios o jueces, ¿no es cierto? Porque Él es nuestro juez, Él es el único juez que hay, nuestro creador, y es para justamente no pronunciar, que decimos Elohim, para no pronunciar la palabra Dios, pero por eso decimos Elohim o Adonai o el Eterno o el Creador. Entonces, para que no se confundan, mejor vamos a decir el Eterno o el Creador. Sí, igualmente encontramos en las Escrituras, pero ya diríamos, el Ruach HaKodesh trabaja en cada uno y poder discernir cuando estamos hablando del Eterno y cuando no. Amén. Pero sabemos que Yeshua es Adonai, Yeshua es Elohim, Yeshua es Yud-Heh-Vav-Heh, no hay otro. Yeshua, digamos, sabemos que es la forma visible de nuestro Eterno invisible. Es la forma visible, justamente lo está diciendo ahí Marcelo. Del Elohim Todopoderoso, creador del universo, del cielo y de la tierra. Y bueno, sabemos que Yeshua es quien vino. Justamente los hermanos que tengan una perspectiva judía entenderán que la Torá no habla de otra cosa que no sea de una ketubá de boda, que el Eterno viene a buscar a su novia. Y sabemos que ese pacto no se cumple. La memra, la dabar, el verbo, el logos, la palabra, así es, hermanito Diego, así es, todas esas cosas es Yeshua, es la boca del Eterno, es la palabra del Eterno, amén, así es, amén, hermanito. Bueno, hasta acá llegaría lo que es Mishpatín, la aliyá número 7.